Muy bien, acá tenemos la hora, ¿cierto? Esto es porque el digital nos indica. Si el digital termina en HT, estaríamos en modo hora mundial, ¿ok? Acá tenemos este botón que nos marca, nos dice Mode. Display. Altitud nos va a dar la altitud. Y este es el compás, o sea, la brújula. La flecha mirando hacia arriba nos indica la hora normal, como estamos ahora. Apretamos Mode, vemos los modos. Y acá nos indica en la flecha. El primer modo que vemos, barómetro. El segundo modo, temperatura, 28.4. Esta temperatura tiene mucho que ver si te lo has puesto largo rato en la muñeca. Para tomar la temperatura ambiente, deja el reloj largo rato sin ponértelo y te saldrá la temperatura del lugar. Después tenemos Recall 01, dice. Este modo se refiere a la llamada de datos, visualización de registros de altitud, máximo, mínimo. Con este botón elegimos el máximo o el mínimo. ASC es ascenso acumulativo, DSC descenso acumulativo. Después tenemos el otro modo, cronómetro. Después timer, llamado temporizador, y por defecto comienza en 10 minutos. El otro modo tenemos alarmas. Con el botón de abajo avanzaremos en la elección. Alarma 1, alarma 2, alarma 3, así. Y SIG significa alarma en cada hora. Con el botón de arriba retrocedemos en la elección. Alarma 4, alarma 3, alarma 2. Con este botón display activas y desactivas cada elección, on y off. Tenemos la hora mundial, horario mundial. Tenemos RC. Y volvemos a la hora. ¿Cómo cambiamos la hora? Giramos la corona en sentido antihorario y después jalas. Al hacer esto va a sonar un pitido. Nos va a salir la palabra City. Esto significa que la manecilla del segundero nos va a indicar la ciudad mundial, ¿no? La ciudad, el horario mundial. Y girando vamos a ir eligiendo dónde va a apuntar la manecilla segundero. Si te fijas, en el bisel están los nombres de las ciudades. Como estamos en Perú, es la ciudad New York, NIC. Ahora, si apretamos el botón Mode, nos va a salir DST. Es el horario de verano. Algunos países tienen el horario de verano. Si en tu país lo tiene, lo activas nomás. Lo podrás activar o desactivar solo en sentido horario. Apretamos otra vez el botón Mode y podrás mutear o activar el sonido que hace el sistema cuando apretas los botones. Por defecto está activo, pero ya depende de ti si no quieres que suene. El otro modo de configurar es la luz automática. Por defecto está desactivada, pero es buena opción mantenerla activa en la noche. Este otro modo es la duración de la luz. El sistema te da a elegir que dure 1 segundo o 3 segundos. El siguiente es el formato de hora, 12 horas o 24 horas. Eso depende de tu preferencia. El otro modo es Power Save o modo ahorro de batería. Apretamos otra vez el botón Mode y volvemos a City de nuevo. En este modo configuras la hora mundial, ¿te acuerdas? Ahora, para configurar la hora manualmente, apretamos el botón Display y de esta manera movemos la manecilla minutero. Si giramos rápidamente la corona, van a moverse más rápido las manecillas.
Apretamos otra vez Mode y nos indica Hour, hora. De esta forma, ahora moveremos la manecilla hora. Acá en este formato nos dirá en este orden: año, mes y día. Como ven, es muy fácil la configuración. Solo dependerás de la corona. Pongámosle 30 de enero del 2010. Una vez que aprietas la corona, nos dirá la hora en digital, que es la misma que has configurado las manecillas. Vamos a hacerlo otra vez. Jalamos la corona y cuando diga City apretamos el botón Adjust y podremos mover el minutero. Lo queremos poner en 6 y 15. Ahí está. La mayoría de los G-Shock tú configuras primero el digital y las manecillas van después. Como ves, acá es lo contrario. También podrás configurar el barómetro. Elegimos con el botón Mode, barómetro, y jalamos la corona. Estos valores no se suelen configurar, pero si es necesario, configúralo tomando de referencia un reloj con los mismos sensores. Lo mismo con la temperatura. También podemos modificarla. Ten en cuenta que para ver el promedio de la temperatura ambiente, tienes que dejar el reloj largo rato fuera de la muñeca, ya que la muñeca entrega calor y la medición no va a ser la correcta si lo tienes puesto. En las unidades nos dan dos opciones, en Fahrenheit o grados Celsius. Fahrenheit o grados centígrados. Ahora viene Recall, es modo de llamada de datos. Como su nombre lo indica, Recall es rellamar. Aquí vas a llamar los registros creados en el modo de altímetro. El mismo sistema nos dice que vuelva a presionar la corona porque no hay nada que configurar. El cronómetro tampoco. El timer sí, porque debemos darle un tiempo desde el cual va a ser el conteo regresivo. Vamos a ponerlo en 20. Comenzará en el 20. El de abajo iniciamos, paramos y el de arriba reseteamos. Para configurar las alarmas, es el mismo proceso, jalar la corona. Todas puedes configurar menos el SIG, que sonará en cada hora. Con el SIG solo se activa o desactiva. Acuérdate, los botones de la derecha eliges la alarma, con el botón de arriba activas y jalando la corona configuras, y rodando la corona vas moviendo los números. Acuérdate que al comienzo salía alarma 1, esa alarma es la que estamos configurando ahora. Ya, 2. ¿Listo? Después volvemos a la hora mundial HT otra vez, y si lo has hecho mal tendrías que hacer los pasos de nuevo. Hora mundial. Para configurar el compás, no se recomienda hacer esto, solo para usuarios muy avanzados. Aprietas el botón compás, jalas la corona, apretamos seguidamente el botón Mode, y nos va a salir DEC 0 grados. Y a partir de ahí podemos decirle que cuando el sistema detecte 0 grados en el norte, le digamos que nos incremente tantos grados al este o tantos grados al oeste, o también al sureste o al suroeste. Le daremos 50 grados al este. Como este reloj está apuntando al norte, nos debe salir 0 grados aproximadamente, pero como le hemos incrementado 50 al este, nos saldrá 50 al noreste. Vamos a ver, no sale. Volvamos a ponerlo como estaba. DEC igual a 0.
Para configurar el altímetro tampoco se recomienda, pero es una manera de graduarlo. Para graduarlo, utiliza de referencia otro reloj que tenga la función altímetro. Asegúrate de estar en modo hora y seguidamente apretamos el botón altímetro y jalamos la corona. Sentido. Girando solamente la corona podrás modificar estos valores. Pueden mal. Eso es todo. Gracias por ver este video. No te olvides de dejarme un me gusta y deja mensaje qué reloj quieres que te ayudemos a configurar. Hasta un próximo.